Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 21 de febrero, lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día lunes con la lectura de la primera carta del apóstol Santiago, leemos el capítulo 3, versículos 13 al 18. Hermanos míos, ¿hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es terrenal, irracional, diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Palabra de Dios. La gran pregunta que se plantea ahora el apóstol Santiago sobre la sabiduría va mucho más allá. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos delante de esta lectura es algo muy sencillo. ¿Queremos ser ciudadanos del reino o queremos ser simples ciudadanos de este mundo? El anhelo, el deseo del corazón cristiano es ser ciudadanos del reino y vivir a esa altura, aunque de momento tengamos que vivir en la altura de la tierra, tengamos que vivir aquí. No se trata de una vida fuera de este planeta, no se trata de una vida fuera de nuestra humanidad, sino que se trata de una vida en la que el corazón sabe a dónde pertenece. Y por eso Santiago parte con esta pregunta. ¿Hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Sabiduría y experiencia. Bueno, tiene que demostrarlo con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. ¿Quién es sabio? Aquel que tiene una buena conducta y tiene además amabilidad. Amabilidad que es propia de la sabiduría. ¿Cuál es el modo de tratar a los demás? Con una buena conducta, siempre, siempre haciendo el bien. ¿Y de qué manera? Con amabilidad. Buena conducta y amabilidad. Pero si en cambio ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, fíjate bien, Santiago lo que está haciendo es detectar cuál es el motivo de la amargura del corazón. Uno de los motivos de la amargura del corazón. Qué bello es podernos cuestionar a nosotros mismos y hacerlo de manera constante. ¿Soy yo un amargado? ¿Soy yo un amargado? Obviamente a veces es muy difícil darse cuenta, ser consciente de que soy un amargado. Para algunas cosas es fácil y por eso es importante también ver lo que los demás dicen de mí. En ese sentido, nosotros sabemos que las demás personas a veces tienen una visión mucho más objetiva de mí mismo que yo, porque me ven con mayor claridad
Y entonces, qué importante, ¿no? Preguntarse, bueno, ¿soy amargado? No, yo no soy amargado. ¿Cómo te ven los demás? No, los demás me ven como amargado, pero no lo soy. Bueno, puede tratarse efectivamente de que tengo una amargura que yo no logro detectar, o puede tratarse de que proyecto una amargura por ciertas acciones, ciertas actitudes, ciertas maneras de ser, formas de ser, y no me doy cuenta. Pues qué importante darse cuenta. Y entonces, si no soy amargado, comenzar a transmitirlo a través de la buena conducta y de la amabilidad. Si no es así, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad, porque si uno no trata con amabilidad, si uno no trata efectivamente con una buena conducta, entonces estoy engañando. ¿Por qué? Porque no tengo sabiduría. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto, esa es terrenal. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría terrenal, aquella de pretender engañar y decir que yo, sin mi amabilidad, sin mi buena conducta, puedo efectivamente tener sabiduría. No, esa es una sabiduría terrenal. Qué importante hacer esa diferencia, ¿no? La sabiduría verdadera, la sabiduría hermosa que viene del cielo, que es la verdadera sabiduría, y la sabiduría terrenal. Si yo quiero conseguir las cosas de este mundo, obviamente que me voy a dejar llevar por la sabiduría terrenal. Y esa sabiduría terrenal no me va a ofrecer lo que es verdaderamente importante. Esa sabiduría terrenal es irracional, diabólica. ¿Y en qué lo basa? Basa en que si hay malos tratos, si no hay amabilidad, si no hay una buena conducta, ¿qué es lo que está gobernando en el corazón? Hay envidias y rivalidades. Y ahí donde hay envidias y rivalidades, hay desorden y toda clase de obras malas. En definitiva, ¿dónde está ubicando entonces esa fuente de amargura el apóstol Santiago? En las envidias y rivalidades. En las envidias y en las rivalidades. Yo tengo que concentrarme en contemplar profundamente mi corazón y ver hasta el fondo. A ver, ¿cómo está esa envidia en mi corazón? Yo envidio la vida de los demás. Yo miro la vida de los demás siempre como si fuera mejor que la mía. Mira, a mí me ha tocado conocer muchísima gente, muchísima gente que al final del día siempre está viendo la vida de los demás como si fuera mejor que la suya. Uno podría pensar que esto le pasa a una chiquilla de 14, 15, 16, 17, 18 años. No, no solo a ellos. No solo a ellos. Claro, normalmente en ciertas edades de la adolescencia, el adolescente mira la vida de sus amigos y sus amigos son mejores, la casa de sus amigos es mejor, los papás de sus amigos son mejores. Pero sabemos que esto es una visión bastante falsa, pero resulta que hoy en día la actitud adolescente permanece en muchas personas que no logran madurar, aunque tengan muchos años. Sabemos además que muchas de estas personas ven la vida de los demás a través de las redes sociales, a través de las fotografías, a través de los videos, y entonces llegan a pensar que todo el mundo se lo pasa mejor que yo, todo el mundo vive mejor que yo, todo el mundo vive más alegre que yo. Hay un principio básico que siempre hay que recordar. La palabra que se dice antes de tomar una fotografía es sonrían. Sonrían. La fotografía nunca es una muestra de la realidad. Siempre es una muestra muy parcializada de la realidad. Muy parcializada de la realidad. Y entonces, claro,
Si yo formo mis criterios, mis juicios, si yo estoy pensando, no, es que acá están mejor porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque mira la foto, no, la foto no va a darnos. Y la sabiduría del mundo, que no viene de lo alto, la que es terrenal, irracional, dice Santiago, es diabólica. ¿Por qué? Porque al final, cuando nosotros analizamos por qué el demonio busca pervertir al hombre, ¿qué es lo que busca el demonio al final del día? ¿Qué va a ganar? ¿Tú crees que el demonio está convencido que está en una guerra que va a ganar? Pues no, no. Sabe perfectamente que no hay victoria. Pero justamente en la profundidad de su odio no le importa la victoria. ¿Por qué? Porque lo único que le importa es dañar. Como no puede dañar a Dios no le puede hacer ningún daño, daña a sus criaturas, odia a sus criaturas, odia su creación. Al final del día se odia a sí mismo. Bueno, esa es la irracionalidad. Tú cuando ves ciertas envidias, dices, bueno, pero esto, ¿en qué se basa tu envidia? Y es la irracionalidad, las rivalidades. ¿Por qué? ¿Por qué este deseo de pelear? Hay personas que hoy en día tienen un profundo problema a nivel, yo diría ya psicológico e incluso un poco más, porque viven en guerra con todos, viven buscando dónde está su siguiente pelea. Esto es aprovechado muchas veces por las ideologías y por eso tú ves que ahí donde hay esas ideologías que son irracionales, hay siempre ese afán de lucha, de rivalidad, de pelea, tanto de un lado como del otro lado. La rivalidad, porque yo venciendo a este grupo, entonces voy a conquistar. Mira, vas a conquistar lo que verdaderamente vale la pena cuando arranques la amargura de tu corazón. Y cuando arrancando la amargura de tu corazón decidas tratar a los demás con obras buenas, con una conducta buena y con amabilidad. Los que tienen la sabiduría que viene de Dios son ante todo puros. Cuando buscamos las fuentes de la amargura del corazón, siempre fíjate en la pureza. ¿Dónde están las manifestaciones de la pureza? Obviamente las manifestaciones de la pureza empiezan por la lujuria. Empiezan por efectivamente darnos cuenta cómo está dominando la lujuria mi vida. Por eso una persona que está acostumbrada a ser lujurioso en lo que ve y en lo que hace, va a ir llenando su corazón no de dicha y no de felicidad, sino de profunda amargura. ¿Cuándo te has topado con una persona viciosa de la pornografía que sea dichoso? No. Generalmente lo que hay es una amargura profunda y que siempre la va a tirar hacia afuera. La pureza de boca. Ya Santiago ha hablado de la lengua. Y vemos qué importante es tener nuestra boca limpia, purificada. Importantísimo para cada uno de nosotros. Y entonces purificar nuestra boca. Son amantes de la paz. Amantes de la paz. Fíjate bien, amante de la paz. Oye, a veces tú ves cómo personas andan en la calle, en los supermercados, en las tiendas, y siempre buscando un motivo de conflicto. Siempre mostrando un motivo de conflicto. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que ocurre en esta persona? Que no tiene con quién pelear en su casa y sale a la calle a querer pelear. Pero resulta que lo mismo ocurre en los hogares. Es decir, llega el esposo y ¿qué hago? Buscar motivos de conflicto. Entro a mi casa y ¿qué hago? Buscar motivos de conflicto. Hermanos que están buscando siempre cómo alterar la paz. ¿Cómo alterar la paz?
amantes de la paz. Qué bonito proponerme en mi corazón, oye, yo voy a ser amante de la paz. La gente habla mucho de la paz y dice, ay, yo quiero paz, yo quiero paz, yo quiero paz, pero resulta que a la hora de la hora los ves solo buscando guerra con los demás. Por ejemplo, una persona que siempre anda buscando corregir al otro, corregir al otro, corregir al otro. Bueno, ¿qué te da eso? ¿Te va a dar paz? Estar encima del otro y estar viendo qué eso es lo que hace el otro y por qué hizo esto y por qué no hizo lo que yo quiero, por qué no hace las cosas como a mí me gustan. Bueno, eso no es ser amante de la paz. Comprensivos en segundo lugar. Sí, perdón, en tercer lugar, puros, amantes de la paz, comprensivos. Comprensivo es una persona que tiene empatía. Qué importante revisar verdaderamente, porque mira, yo me he topado con muchas personas que de verdad no son capaces de empatizar con nadie, no son capaces de comprender, toman siempre su propia visión y no logran salir de ahí. Dóciles. Tener el corazón dócil es tener justamente ese modo dulce, sereno, de relacionarme con los demás, no con agresividad, no con brusquedad, no de una manera seca. Los que son del reino, los que tienen la sabiduría, además, están llenos de misericordia. Llenos de misericordia, una oración que le puedes levantar al Señor todo el tiempo. Señor, llena mi corazón de misericordia. Yo la hago a través de esa oración al Sagrado Corazón. Sagrado Corazón de Jesús, haz latir tu corazón en mí. ¿Por qué? Porque ese Sagrado Corazón es el corazón que verdaderamente es misericordioso. Y entonces le pido, mételo en mi pecho, hazlo latir en mi pecho. Y buenos frutos, que se vean los frutos que tenemos cada uno, imparciales, que no andan tomando partido. A veces nos topamos con personas que dicen, no, yo soy imparcial, pero resulta que no le creo a uno y le creo al otro. Eso no es imparcialidad. Que estoy más de un lado que del otro. Imparciales. Mira, yo siempre doy el siguiente consejo cuando tú escuchas los problemas de dos personas, especialmente cuando escuchas los problemas de un matrimonio, por ejemplo, la situación de una contienda. No tomes partido, porque todo va a depender de quién te está contando la situación. Siempre va a depender de dónde viene la información. Cuando una persona se acostumbra a escuchar un solo lado y no escuchar los dos, bueno, ya estamos en un problema grande. ¿Por qué? Porque no voy a tener la verdad, no voy a ser imparcial y sinceros, siempre diciendo la verdad con franqueza. No se trata de decir las cosas de un mal modo. No se trata de hablar con las personas sin empatía, sin comprensión, pero siempre con sinceridad. Los pacíficos siembran la paz. Sembrar, ser sembradores de paz, instrumentos de paz. ¿Y qué sucede con ellos? Cosechan frutos de justicia. Yo quiero tener lo que es justo para mí. Siembra la paz. Siembra la paz y entonces cosecharás frutos de verdadera justicia. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 9, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro,
te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él lo tira al suelo y el muchacho echa espumarrajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarrajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Tenemos esta escena de esta expulsión del demonio justo después de la escena de la transfiguración. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Recuerda que el Señor ha tomado a 13 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, y han subido al monte Tabor, donde se ha transfigurado. Cuando desciende del monte, se encuentra con que está esta discusión. Cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que a esos discípulos los rodeaban algunos escribas y otras personas discutiendo con ellos. Y Jesús llega, los saludan y pregunta qué es lo que ocurre, qué es lo que están discutiendo. Y habla entonces uno entre la gente, que ha traído a su hijo porque era poseído por un espíritu que no lo deja hablar. Un espíritu, como lo llamará el Señor, sordo y mudo. Y cada vez que se apodera de él, le hace mucho daño al chico. Este hombre le había pedido a los discípulos que expulsaran el demonio y no han podido. Y no han podido, ¿por qué? El Señor lo va a explicar al final, pero sobre todo por esa falta de fe. Fíjate cuál es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús no es contra sus discípulos. La respuesta de Jesús es contra todos en general, y es una respuesta que llama muchísimo la atención. Gente incrédula, es decir, gente que no tiene fe. ¿Por qué no ha salido este demonio? Recuerda que Jesús ya ha enviado a sus discípulos a predicar y a expulsar a los demonios, y ellos han vuelto a contarle efectivamente con alegría cómo los demonios se les sometían, cómo eran expulsados en el nombre de Jesús. Gente incrédula, es decir, que no tiene fe. Y el Señor ahora expresa esa condición profunda de cuál es su situación. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? La encarnación no es un acto de belleza, de simpatía. No es que a Dios le faltaba algo y por eso se quiso hacer hombre. La encarnación es un acto de
de verdadera humillación, de verdadera humildad. Por eso el Nuevo Testamento nos habla de la encarnación diciéndonos que es un acto de anonadamiento, es decir, de rebajarse. Y el Señor está expresando esta condición. Yo me he rebajado y tengo que aguantarlos. ¿Hasta cuándo? Viene saliendo de ese momento precioso en que se ha transfigurado, ha mostrado su gloria a sus discípulos. Y entonces, en este momento, ¿qué es lo que hace el Señor? Decir, miren, no es esta la vida en la que yo tengo que estar. Pero todo lo que hago, todo lo que soporto minuto a minuto es justamente para poderles brindar la salvación. Por eso cuando nosotros nos empeñamos en la terquedad de vivir lejos de la fe, tenemos que recordar cuánto nos ha amado el Señor. Cuánto nos ha amado el Señor y decirnos, ¿acaso yo puedo pretender más? Quiero más del Señor. No. Cuánto nos ha amado el Señor. Y darnos cuenta de que tenemos que responder a ese amor. Tráiganme al muchacho y se lo traen, y en cuanto el espíritu inmundo lo vio, lo derribó por tierra, lo revolcó, haciéndolo echar espumarrajos. ¿Cuánto tiempo lleva así desde que era niño? Y entonces el Señor, viendo efectivamente lo que está ocurriendo, oye el diálogo del Padre. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y aquí el Señor da la clave. ¿Cómo es eso de que si algo puedo? Todo es posible para el que tiene fe. ¿Por qué entonces el Señor ha respondido hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Porque son incrédulos, porque no tienen fe. Mira, hay que darnos cuenta que cuando una persona enfrenta diferentes situaciones que produce el demonio, ¿cuál es el camino para vencerlas? El camino de la fe de esa propia persona. Nosotros en la pastoral de exorcismo ayudamos a todas las personas que nos buscan, pero aquellos que no los podemos ayudar es aquellos que no quieren caminar un camino de fe. Aquellos que nos buscan simplemente, a ver, yo tengo este problema, quítemelo ya. No, mira hermano, no funciona así. Tú tienes que caminar este camino. Tú tienes que, en primer lugar, caminar el camino de la gracia de Dios. No, yo no quiero. No quiero hacer absolutamente nada para acercarme a Dios. No podemos hacer nada por ti, entonces. No podemos hacer nada por ti. Por eso la gran mayoría de problemas que enfrentan las personas no necesitan un tercero que los solucione. Es el propio camino que decide recorrer la persona, es el propio camino de fe que decide recorrer la persona. Si no hay eso, entonces no habrá absolutamente nada. Todo es posible para el que tiene fe. Y entonces viene efectivamente un acto de fe maravilloso de ese Padre. Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Qué bonita oración para tenerla a lo largo de este día, ¿no? Creo, Señor, creo, pero aumenta mi fe, aumenta mi fe. Qué importante darnos cuenta, sí, yo puedo creer, pero necesito creer más. ¿Cuántas veces nos olvidamos de pedir que incremente nuestra fe? ¿Cuántas veces nos olvidamos de pedirle al Señor que incremente, que aumente nuestra fe? Al ver a la gente que acudía corriendo, le dijo al espíritu inmundo, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas más. Y efectivamente es liberado en ese preciso momento. Después, los discípulos ya en privado le preguntan al Señor, bueno, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios. Qué importante esta frase del Señor. ¿Por qué? Porque expresa que hay distintos tipos de demonio.
Cuando se enfrenta al demonio, se enfrenta a distintos tipos de demonios. Esta clase de demonios solo salen a fuerza de oración y de ayuno. Oración y ayuno son esas acciones de fe. Fíjate cómo el Señor lo que está diciendo es exactamente lo mismo. Hay que fortalecer la fe. ¿Cómo fortalezco mi fe? Haz oración y ayuno. Dedica el tiempo a la oración y haz ayuno. Y así fortalecerás tu fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.